ustedes seguramente saben, hace ya 2 meses y medio largos, Guillermo Bermejo, que fue electo al Congreso en las últimas elecciones, fue condenado por el Poder Judicial y está precisamente hoy encarcelado por eso, por afiliación terrorista. Por supuesto, él ha apelado y esa apelación tendrá un trámite, pero mientras tanto está condenado y en consecuencia no está ejerciendo como congresista. Sin embargo, se ha divulgado la noticia de que su oficina en el Congreso sigue funcionando. Hay 5 o 6 personas que trabajan ahí, que le cuestan al Congreso al mes 38.903 soles, gastan luz, en fin, todo lo que eso acarrea. Y pues la pregunta de por qué esto viene siendo así tiene varias respuestas. La primera, vamos a escucharla de boca del presidente en actividad, digamos, del Congreso, el señor Fernando Rospigliosi. No puede declararse la vacancia y eliminar la oficina sin que antes de eso haya una serie de informes legales. Hoy día eso está en manos de la Comisión de Constitución, pero estamos justamente en receso parlamentario. No sé cuándo se convocará la Comisión de Constitución. Han habido ya 2 informes de la Asesoría Legal y de la Oficina de Recursos Humanos, y con ese material la Comisión de Constitución va a tener que dar una opinión. De acuerdo a eso, tomaremos una decisión. Y también la decisión es si el señor Bermejo es reemplazado o no. Y también sobre eso hay un debate. Este es el Congreso de la República, que tiene procedimientos que son lentos, pero que hay que llevarlos a cabo. Procedimientos lentos, sí, 2 meses y medio, y en fin, esta es la situación. Además de las personas que trabajan en el despacho del señor Bermejo, ex congresista a la luz de la sentencia, hay varias que están postulando al próximo Congreso y digamos, en la práctica se les está financiando la actividad política. Muy bien, vamos a conversar sobre esto con el ex oficial mayor del Congreso, el señor César Delgado Gembes, que ya ha mencionado que a su juicio la mesa directiva debió aplicar con celeridad el recurso de la silla vacía y cerrar la oficina de Bermejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, César? ¿Qué tal, Mario? ¿Puedes abundar entonces sí. en esta opinión? Porque hay algunos aspectos que es importante tener presente. En primer lugar, el recurso a la silla vacía nace con un proyecto que presentan en el año 2016, me parece, Marisol Espinosa, Vicente Ceballos y Lourdes Alcorta. Ellos son los que proponen que ese tipo de mecanismos debe ser para sancionar a un partido. El proyecto se aprueba y a partir de su vigencia se esperaría que ocurriera lo que todos creemos que es lo justo. Un caso en el que se produjo una circunstancia similar a la del señor Bermejo fue con el congresista Donaire Goch. ¿Qué ocurrió? Se lo sancionó, se lo condenó, pero la instancia judicial no comunicaba la sentencia al Congreso. Entonces, si el Congreso no recibe la comunicación oficial, no puede hacerse nada. Pero más allá de eso, también existe otro aspecto que es necesario tener presente. El reglamento del Congreso, en el artículo 15A, señala que el precepto de la silla vacía se aplica cuando existe sentencia firme. Si el señor Bermejo ha apelado, eso quiere decir que esa sentencia no era firme porque es recurrible. Y mientras tanto, ¿a quién asesoran los funcionarios que están en un... No hay nadie a quien asesorar, porque ese es el problema. Que ¿En mérito a qué obtienen el sueldo que obtienen? Absolutamente nada. El señor Bermejo está en prisión, sí, ¿no? Entonces, pero no hay previsión normativa. Eso es lo que mencionaba José Eliche, que no se ha reglamentado adecuadamente. Han habido casos en los que se ha producido una cosa semejante y a instancias, si no recuerdo mal, de Cecilia Chacón, se optó en una sesión de Consejo Directivo que debía protegerse los derechos de los trabajadores, que no se los podía sancionar a ellos indebidamente. Sin embargo, hay un problema adicional ahí, porque el precepto de la silla vacía lo que pretende es sancionar
al partido político, Así es. más allá de la sanción que recibe efectivamente la persona que ha cometido el delito. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que quien ha puesto al partido y al congresista en ese escaño es la población. Entonces, tú sancionas al partido, es correcto, lo sancionas porque ha elegido mal a quien postuló para las elecciones, pero a la vez está sancionando al pueblo. Entonces, Lo dejas sin representante. lo dejas sin representante, uno. Dos, además sancionas al propio Congreso, porque el Congreso se queda sin un congresista para tomar decisiones en los diversos procesos que tiene delante. Esas son las cuestiones que están relacionadas. Ese congresista, perdón por la interrupción, ese congresista de menos hace que cambien los quórums necesarios para determinadas decisiones, Claro. por ejemplo, para vacar a un presidente. Claro, porque sobre todo cuando existe una fórmula en la que se exige que el cálculo se haga con el número de hábiles. Sí. Los que están suspendidos, los que están condenados, no son hábiles. Entonces, disminuyes la base. Ok. Si disminuyes la base para hacer el cálculo de las mayorías, obviamente hay una gran diferencia. Pero si la mayoría que se exige se calcula sobre el número legal, no hay mayor diferencia. Más bien, ese de menos va a impedir que se llegue a un resultado Así es. en caso que ese de menos Sí. estuviera de acuerdo con una u otra opción. ¿Puede hacer algo en este momento la mesa directiva? Bueno, una pregunta retórica, porque ya dijiste que sí. A pesar del vacío que existe normativo a este respecto. Bueno, en principio lo que tendría que hacerse sería pedirle a esas personas que están trabajando en los vecinos de Bermejo que demuestren qué están haciendo. Porque por más que sean trabajadores de confianza de un congresista, también son trabajadores de confianza de un partido. Entonces el partido puede asignarles tareas para que no se queden sin hacer nada y en consecuencia que no reciban el dinero que no justifica el trabajo que pueden estar haciendo. Eso sería, pero sería una cuestión mínima, pues no, porque el principio es, si existe una sanción, lo normal sería que lo vacaras si el delito cometido no es uno de los señalados en el artículo 15A, que son delitos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, etcétera. Si no ocurriera eso, se aplicaría el artículo 25, que te dice que efectivamente hay que reemplazar al congresista sancionado. En este caso es irreemplazable por las el tipo razones. de delito. Claro. Ahora, la apelación de Bermejo a la sentencia en primera instancia va a tomar tiempo ciertamente mayor que el que va a transcurrir entre hoy y el 28 de julio que termina, o un poquito antes que termina la función de este Congreso. O sea, esta situación se va a extender, se va a mantener hasta el final de este periodo legislativo. Pero eso es porque el reglamento señala como condición que se trate de una sentencia firme. Si fuera simplemente una sentencia de primera instancia, como ocurre en otros supuestos, no habría problema. Pero se ha optado por preferir el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, ya las cosas están dadas y no se ha previsto qué hacer con el personal. En general se tiende a favorecer al personal, porque hay una lógica de funcionamiento del Congreso que supone jalar al personal para que en los casos de dificultad te apoye. Entonces, tú ya te has dado cuenta que con los bonos, los aguinaldos, las gratificaciones, el personal se queda calladito la boca y favorece todo sin que critique nada. Ese es uno de los ablandamientos que se generan con las prerrogativas, los viajes, la semana de representación con los pagos, etcétera, etcétera. Esa es una política que tiende a generar alianzas y afinidades con quienes están en el poder para evitar que te generen conflictos. Uno de los principales agentes del conflicto, por ejemplo, serían los sindicatos. Los sindicatos tendrían que proteger a los trabajadores. Entonces, si tú les das bonos, obviamente la capacidad que tiene el sindicato de protestar para que se regularicen las cosas va a ser mínima. Así es. Bien, bueno, pues parece que esto va a continuar entonces así como está, por más que haya el problema que hemos descrito. Muchas gracias al ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Güemes, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Mario. Vamos a una pausa.